Primero, dar las gracias. Es un placer estar con todas ustedes. Para mí este tipo de espacios no son necesarios, son fundamentales. Espacios en los que no solo se toca la divulgación y la sensibilización, sino también la incidencia social, ¿no? Y por ende política de lo que representa este nuevo paradigma, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en la vida de todos nosotros y nosotras, ¿no? En el día a día, en el ciudadano común. Yo creo que uno de los elementos que destaco de la mesa anterior, que hay muchos elementos a destacar, hay una cuestión que señalaba el compañero de Francia, ¿no? Ojo, no nos confundamos. Es posible que si le preguntamos a una persona en la esquina, a la salida del CaixaForum, si conoce la Agenda de Desarrollo Sostenible, puede que nos diga que no. Pero si le preguntamos sobre la corrupción, la pobreza infantil, temas de educación e inclusión, pueda decir que son elementos que claro que le impactan, que claro que le importan y que considera que deben de ser el centro de las políticas de esta legislatura. Permítanme, además, agradecer a la coordinadora, que sigue siendo una plataforma que representa a las organizaciones y que promueve estos espacios de participación. Permítanme también abordar la Agenda de Desarrollo Sostenible desde el enfoque de derechos de infancia. Y que no nos quedemos con la idea de que es un sector o un colectivo, sino que tiene impacto y repercusión también a nivel social. Ya lo veremos poco a poco. En nuestro informe, un informe que es el Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, que lanzamos en junio de este año, como dice su nombre, es un informe anual que viene a valorar la situación global de la infancia en todos los países del mundo, los de la OCDE y los que están fuera de la OCDE. Una de las grandes conclusiones, de las tantas, era que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, con la misma voluntad política, con los mismos enfoques de diseño y planificación de políticas públicas, lamentablemente no llegaremos a estos millones de niños que hemos dejado atrás y que está totalmente evidenciado con informes de los últimos años. Necesitamos transformar las políticas y las prioridades de inversión desde un enfoque de equidad. Creo que Carlos lo ponía sobre la mesa de manera brillante. No podemos seguir hablando de pobreza si no hablamos de desigualdad. No podemos hablar de cambio climático si no volvemos a hablar de desigualdad. Es un enfoque transversal que está recogido en la Agenda 2030 y que tiene que alimentar, nutrir no solo el análisis, sino también la puesta en marcha de cualquier política que venga a abarcar cualquiera de los 17 ODS o las 169 metas y los indicadores y metas que vayamos a trabajar. Gracias, Carlos. Estoy todavía en el marco global. Voy a aterrizar rápidamente a la parte de infancia en España, pero permítanme estos datos. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, para el 2030 la previsión es que 167 millones de niños y niñas vivirán en extrema pobreza. Se imaginarán en qué regiones: Asia Meridional y África, fundamentalmente. 69 millones de niños y niñas menores de 5 años habrán muerto por causas que se pueden abordar, solo por causas que se pueden abordar. 60 millones de niños y niñas que están en edad de asistir a la escuela, pues no estarán dentro del proceso, el marco educativo. Pero hay un dato más que no está aquí y que también pongo sobre la mesa. 750 millones de mujeres se habrán casado siendo niñas, con la pérdida de oportunidades que representa no solo físico-emocional, sino también político y social como ser humano, ¿no? Entonces, esto es una previsión global para que veamos cómo la Agenda 2030 delimita, marca sí o sí el análisis político y la ruta de desarrollo sostenible para los próximos 15 años. ¿Podrías pasar eso? Sí, aquí. Bien, vamos a tratar de enmarcar ya a qué nos referimos desde UNICEF, y no solo UNICEF, sino una serie de organizaciones que trabajamos en infancia a nivel global y a nivel nacional, de que esta es una agenda que se puede leer, que se puede interpretar y que debe, además, ser interpretada en clave de infancia, ¿no? Si ven aquí, yo abordo los 17 ODS, exceptuando dos íconos, que es el 7, que es energías renovables, es un tema de espacio, y el 9, todo lo que tiene que ver con industrialización, ¿no? Todos los objetivos, especialmente lo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza y el combate fundamental a las desigualdades, tiene que ver con infancia y lo van a ver. La tasa de pobreza relativa, de riesgo de pobreza o exclusión social en España es del 34,4%. Hablamos de casi 3 millones de niños en este país. Esto es un elemento que desde hace muy pocos años, y lo digo
con total honestidad, se nos discutía en todos los foros, no solo a nosotros, a Cáritas, por ejemplo, que tiene un nivel de rigurosidad en sus investigaciones que poca gente podría o debería de criticar. Pero en cualquier foro al que asistíamos, este dato que acabo de dar, es un 34,4%, es un dato del INE, es un dato de Eurostat, es un dato oficial, no de Cáritas, ni de Save the Children o de UNICEF, era cuestionado. A día de hoy eso sucede menos. Para nosotros es un avance. Que exista una tasa de 34,4% de pobreza infantil en este país, cuando la pobreza global es del 28%, que ya es alta, pero que evidencia que hay 6 puntos de diferencia, viene a señalar que quizás, solo quizás, las políticas que hemos llevado a cabo de protección social no han tenido ni el alcance ni el impacto que deberían. Si no, no se sostiene esta cifra. Podemos seguir el ODS 2, el ODS 3, el ODS 4, educación de calidad inclusiva en este país. Nuestro nuevo presidente lo ha señalado ya en el discurso, es uno de los temas que hay que abordar en esta legislatura, el Pacto de Estado de Educación. Esperemos que este Pacto de Estado de Educación no solo tenga medidas programáticas que sí, sino que tenga una mirada política y social de qué tipo de sistema educativo queremos para nuestra sociedad, teniendo muy en cuenta que la educación, y esto es ya un elemento muy comprobado, es el principal instrumento para reducir las desigualdades en espacios sociales. Y por otro lado, teniendo muy en cuenta que la educación no es parte solo del Ministerio de Educación, ni de las escuelas, ni responsabilidad de los profesores, sino que es un tema totalmente social y político y que debe de abarcar el conglomerado de modelo de sociedad que queremos ser, ¿no? Podemos continuar con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, acceso al agua, quizás aquí no sea tan evidente, pero en otros países tiene una repercusión directa en la salud de los niños y las niñas. Recordemos que la neumonía o la diarrea sigue siendo una de las principales causas de la mortalidad infantil y que 16.000 niños y niñas mueren día a día de hoy. Podríamos continuar con el tema de cambio climático, la protección o la lucha contra la degradación de los recursos terrestres, ¿no? Acuíferos, el ODS 14, 15, estamos hablando de energías renovables o la necesidad de transitar a un modelo de energía libre, ¿no? Limpia. Todo esto tiene un claro impacto en los niños y las niñas. Y podríamos continuar con elementos como el 8, que es uno de ese clave que tiene que ver no solamente con el trabajo decente para todos y todas, y con el crecimiento económico inclusivo, sino que también por primera vez se pone un foco muy importante en la problemática de los jóvenes en el mundo. En los países de la OCDE es evidente que es una de las grandes problemáticas a abordar y que ha estado totalmente ausente, igual que los derechos de la infancia, en las agendas políticas de España y de otros países de Europa. Ya les mostraré algunas gráficas para evidenciar que la cifra es alta aquí, pero hay una tendencia lamentable en ese sentido, ¿no? El ODS 5, que tiene que ver, para mí, uno de los grandes avances, obviamente la igualdad de género y el empoderamiento, pero un tema que es fundamental, el reconocimiento de los cuidados. Todo ese trabajo no remunerado que hacen las mujeres, generalmente, pero también algunos hombres, de cuidar a los niños, niñas, ancianos y enfermos, que representa un porcentaje altísimo del PIB y que estamos demandando desde UNICEF que se valore en España, desde el INE, que se empiece a valorar cuánto representa ese trabajo no remunerado, qué vínculos hay con el tema de la conciliación laboral, por ejemplo, qué medidas concretas está abordando el gobierno en relación a ello, ¿no? Como se dan cuenta, esta agenda tiene un claro impacto y es fácil de leer que la infancia está en cualquiera de los objetivos, ¿no? Lo veremos más adelante. No es solo un tema de derechos. Si yo les hablo de educación o de salud, ustedes evidentemente dirán, los niños y niñas tienen que tener derecho garantizado, la sanidad universal o una educación inclusiva y de calidad, ¿no? Gratuita, universal. Pero es que no solamente está ese elemento que es básico, ético y político, sino que estos niños y niñas en 15 años van a entrar al mercado laboral y se van a tener que enfrentar a los problemas que ya tenemos nosotros, que esperemos se aborden de manera adecuada a día de hoy, y no se encuentren en un escenario en 15 años en el que no puedan entrar al mercado laboral, en el que no tengan la formación y las capacidades necesarias. Tengamos muy en cuenta, y lo veremos, que las desigualdades entre el grupo de niños más ricos y el grupo de niños más pobres, el quintil superior y el quintil inferior, en este país es de 62%. Ya lo veremos. Gracias, Carlos. Perdón si quieres pasamos eso. Este es un ejemplo
Cuando hablamos de equidad, ¿a qué nos referimos? Ya lo veremos, pero una de las grandes premisas de los investigadores que están abordando las políticas públicas, especialmente las políticas sociales, es que si una política es neutra, ¿no? Esto se ha trabajado muy bien por el movimiento feminista, una política es neutra, no solo invisibiliza, sino que a veces puedes generar un impacto totalmente contrario, ¿no? Uno de estos instrumentos son las prestaciones o transferencias económicas, en el cash, las prestaciones en cash. A veces es necesario en ciertos momentos utilizar transferencias económicas para garantizar, como en este caso de Yuma, pueda dejar de trabajar, acceder a la escuela, y no solo es que accede, es la número 1 de su clase, ¿no? Ella necesitaba ciertos apoyos y oportunidades para poder entrar a ese sistema educativo en condiciones. Eso significa estar bien alimentado, obviamente tener libros, tener estímulos y poder participar en las actividades extra o no oficiales dentro del sistema educativo. Pues si quieres pasamos. Esta es. Rápidamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la necesidad de luchar contra la pobreza y la desigualdad? En todo momento nosotros vamos a vincular el ODS 1, las metas que el ODS 1 nos está poniendo sobre la mesa y las metas del ODS 10, que es todo el combate a la desigualdad, ¿no? Es verdad que este ODS 1, lo que todos manejamos es que quiere erradicar en todas sus formas y en todas partes la pobreza en todas sus manifestaciones, ojo. Eso significa que se podrá medir pobreza extrema, pero se tiene que medir una pobreza multidimensional y una pobreza relativa como la que manejamos en este país, ¿no? Pero también está hablando de un elemento que a veces se nos escapa y en los espacios a veces nos sale, que para nosotros es crucial, es un gran avance. Modelo social de protección. Una de las metas fundamentales del ODS 1 es medir qué porcentaje de la población está dentro, está siendo protegido, está siendo abarcado por un sistema de protección social que tenga enfoque de equidad, ojo. No nos podemos seguir quedando con los promedios nacionales. Tenemos que llegar a esos colectivos que por categorías que todos manejamos, sus vidas están ya predeterminadas y sus oportunidades limitadas, ¿no? El acceso a los servicios y los derechos. Estamos hablando de categorías como las de género, la de edad, sexualidad, orientación, religión, nacionalidad, etnia, raza, etc. Y lo vemos a día de hoy aquí, si hablamos de la situación de un niño refugiado o estamos hablando de la situación de una mujer migrante con discapacidad. Las categorías se cruzan y las realidades se complejizan. Las políticas públicas tienen que abordar esa complejidad de realidades para realmente diseñar e implementar políticas que tengan un impacto y un alcance adecuado, que es lo que no ha pasado a día de hoy, y lo veremos. Solo para que tengan una idea de por qué es tan importante leer la agenda ODS en clave de infancia, y no solo eso, sino la vuelta. Tratar de entender los impactos que puede tener en los otros ODS no tan vinculados a infancia, el que sus derechos sean reconocidos. El 47% de los niños y niñas en el mundo, del 100% de personas que viven con $1,9 al día, el 47% son niños y niñas, ¿no? Hace unos 3 o 4 años era un 51, un 50,6, pues a día de hoy son 47. Viene de nuevo a señalar la necesidad de que tenemos que entender que la agenda de desarrollo tiene un importante componente en materia de derechos de infancia. Ahora bien, no solo hablemos de igualdad de oportunidades, es algo que creo que manejamos bien y que es parte de nuestro discurso, pero nosotros estamos junto con otras organizaciones y estudios y investigadores apuntando a la necesidad de no solo quedarnos en la generación de igualdad de oportunidades, sino garantizar que esas oportunidades se conviertan en resultados equitativos. Esto es fundamental. Este informe del Estado Mundial de la Infancia que lanzamos en junio decía una conclusión que es lamentable, pero que es totalmente cierta y hay que decirlo claramente porque es así cuando empieza a haber presión social, ¿no? El número del porcentaje total de niños y niñas que acceden a la primaria, el 30% aproximadamente en países, evidentemente, con menos recursos que el nuestro, finaliza la primaria y no sabe hacer cálculos aritméticos básicos, ni leer ni escribir. Elementos esenciales que te preparan para poder pasar y adquirir otros conocimientos. ¿Qué está poniendo sobre la mesa este dato? La calidad en el sistema educativo y el seguimiento de la política educativa para garantizar que ciertos niños y niñas, por las categorías que ya mencionamos, logren esos resultados equitativos. No solamente hay que acceder al sistema educativo, sino que hay que formar toda una política con medidas muy concretas que garanticen que estos niños alcancen esos resultados, ¿no? ¿Podemos seguir? Gracias, Carlos.
Por ejemplo, para nosotros es evidente lo que representa cuando las políticas, las prioridades de inversión, los programas y las estrategias tienen un enfoque de equidad, están dirigidos a estos colectivos, en este caso niños y niñas, pero podemos hablar de población adulta que con ciertas categorías requieren este foco de equidad, pues alcanzamos el impacto y los resultados que queremos. Esto es un poco el análisis de los últimos 10 o 15 años. Que uno de los enfoques transversales y que el ODS-10 sea desigualdad en la agenda tiene un sentido anterior, tiene una expertise, un conocimiento que se ha adquirido con los años, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando de repente formulamos una política y tenemos otras prioridades en inversión y otros elementos que van a delimitar nuestra política? Pues sencillamente en materia de infancia y en concreto en materia de desigualdad, estaremos hablando evidentemente de menos oportunidades y posibilidades para lograr alcanzar el pleno desarrollo de capacidades de los niños y niñas. Y ojo, los 5 primeros años, esto está totalmente estudiado, son fundamentales para el desarrollo cognitivo y emocional de un niño o una niña que en un futuro próximo será un adulto, un ciudadano, una ciudadana que deberá ejercer y que deberá participar en el mercado productivo, ¿no? Entonces, es fundamental que nos demos cuenta el retorno de la inversión que hagamos en políticas públicas, sociales, destinadas a los niños y niñas, ya que son definitivamente la siguiente generación. Pero no solo ahí, sino que hay algo que ya he comentado, pero que vuelvo a poner en este espacio sobre la mesa, que si no, por ejemplo, un niño o una niña que no tiene acceso a los libros adecuados, un niño o una niña que no está en un espacio habitacional con una energía, una calefacción y una luz adecuada, un niño y una niña que no tiene ayudas a escolarización, que no está recibiendo una alimentación adecuada, definitivamente parte de una situación, de un escenario distinto al de un grupo de niños que sí lo tenga. Esto se refleja claramente en graves desigualdades. Y las desigualdades no solo vulneran los derechos de estos niños y niñas y de sus familias, sino que estas desigualdades entre el grupo que tiene más oportunidades y el que menos va a tener un claro impacto en lo que llamamos la sostenibilidad social, la cohesión social, la inestabilidad, la inseguridad y algo que parece menor pero que es fundamental, todo lo que tiene que ver con la desafección política que venimos viviendo y que ya apuntaba, yo creo que también muy bien Gabriel, cómo la agenda puede ser un antídoto también a estos movimientos, voces políticas y sociales fascistas o en esta línea, ¿no? Estos miles, millones de personas jóvenes que no tienen oportunidades, que están fuera del sistema, que no creen ya en un sistema democrático al que podríamos también ser críticos, ¿no? Entonces es muy importante entender que esas desigualdades y esta brecha repercute no solo en los niños y las niñas, sino también en el conjunto de la sociedad, a nivel productivo, a nivel de cohesión social y a nivel de fortalecimiento de ciudadanía. Y por último, algo que UNICEF, Save the Children y muchas otras organizaciones de infancia venimos repitiendo, es el tema, la pobreza infantil es un claro ejemplo de la triste pero real situación de que la inequidad perpetúa los ciclos de pobreza, ¿no? Es decir, a mayor falta de oportunidades, a mayor desigualdad, estos ciclos de pobreza solo continúan, ¿no? Perdón, Carlos. Esto es un gráfico para que vean un poco, es que nos llamaba mucho la atención. Es de un informe que presentamos en abril, que es un report card, es un informe que valora la situación de los niños y niñas en los países de la OCDE. Aquí no están los 28, están los miembros de la OCDE. Lo que podemos ver en general es que en la mayoría de los países de la Unión Europea los niños corren un mayor riesgo de verse en situación de pobreza y de desigualdad, ¿no? Lamentablemente, si ven la flecha, España está en el tercer puesto, en la cola. Recordemos que España sigue siendo dentro de los 5 de la economía de la zona euro, 12º, 13º del mundo, y estamos hablando de una clara falta de impacto y alcance de las políticas sociales y las políticas de infancia, ¿no? Esto no se entiende de otra manera. Y si nos damos cuenta, se ve bastante bien dónde está la pobreza infantil, que es el punto más oscuro, y dónde está la pobreza global o de adultos, que es el punto rojo, que está mucho más en la media, ¿no? Entonces, esto es importante. Si tuviéramos más tiempo, les podría comentar que países como Irlanda o como Reino Unido, en este mismo gráfico, hace 3 o 4 años exactamente, estaban muy por debajo. Y con 3 o 4 años de inversión y de definición de políticas de infancia con un claro enfoque de equidad y de derechos, han
vuelto a estar en la media o en el top de la media, ¿no? Por lo menos hay un avance. Y no es un tema ideologizado ni politizado, es un tema de nosotros como sociedad entendemos que los niños y las niñas son un valor social, que no es una responsabilidad solo de las familias, es una responsabilidad del conjunto de la sociedad y tenemos que invertir, pase lo que pase. Aquí les había dado un poco los datos, ¿no? Estamos hablando de casi 3 millones de niños y niñas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, este 34,4%. Estamos hablando de un elemento distinto, recuerden la tasa AROPE, que es el riesgo de pobreza o exclusión social. Ahora me voy solo a medir la pobreza monetaria, la renta. En ese caso, estos niños, los niños cuyos padres ambos sean migrantes, esa tasa sube a un 60,3%, ¿no? Entonces, para que veamos un poco el tema de la equidad, el tema de la necesidad de abordar las políticas desde este enfoque y cómo España es el cuarto país de la Unión Europea con más desigualdad infantil en términos monetarios, en términos monetarios. Entonces, para que veamos que esto, como les decía, hace 3 o 4 años nosotros íbamos a hablar con algún político referente, con alguna autoridad, sobre políticas de infancia. Esto no era parte de los problemas de esta educación, que es fundamental, salud evidente, pero no había forma de que entendieran la necesidad de darle un abordaje concreto y de planificar las políticas desde este enfoque. Ahora sí, y ya les contaré un poco más adelante un poco lo que hemos visto en la visión y en las propuestas políticas en relación a la agenda y en relación a la infancia. Algunas causas. ¿Por qué tenemos una tasa tan alta? A nivel de causas, o sea, no voy a hablar de lo político. Está todo lo que tiene que ver con familias monoparentales, familias numerosas, evidentemente la baja, ¿no? La baja o muy baja intensidad laboral, estamos hablando del desempleo, el bajo nivel de formación de los padres, ahí hay un dato interesante, todo lo que tiene que ver con la condición migrante o de refugiado en este país, que es evidente que es un hándicap y es un claro limitante, las condiciones de vida, lo que tiene que ver con la deprivación material severa o no severa, etcétera, y nosotros todo lo que tiene que ver con víctimas de trata, ¿no? Que es un tema que está muy invisibilizado y que tenemos que avanzar. Ahora bien, frente a esto, el tema político. Por ejemplo, nosotros consideramos, y ya lo he dicho, que hay una inadecuada respuesta política, es decir, el alcance de las políticas sociales no ha sido el adecuado y que además ha habido una reorientación de las políticas o la necesidad de que haya una reorientación de las políticas, especialmente en la parte fiscal y salarial. Y voy a mencionar 2 metas. Oxfam Intermón, aquí está Leo sentado en segunda fila, y UNICEF Comité Español, tenemos una alianza estratégica con un objetivo central, que es la implementación de la Agenda 2030 en la línea de lo que se ha hablado en esta primera mesa, con la que os ha parecido chapó lo que se ha señalado. En esta alianza nosotros hemos elaborado una serie de estudios, uno de ellos apunta a un primer ejercicio de definición de indicadores, humilde definición de indicadores, y unas metas concretas. En materia fiscal y en materia salarial, por ejemplo, nosotros estamos abordando la necesidad, una propuesta es que para el 2020 pasemos de un tipo efectivo fiscal de impuesto de sociedades, que el 2014 era de 6,9, pasar a un 15%. O en el caso de materia salarial, subir, ¿no? Incrementar de los 670 y pico euros de salario mínimo interprofesional a unos 1.000 euros para el 2020. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que quiero decir con estos ejemplos? Por un lado, que la infancia tiene que ver con fiscalidad, que la infancia tiene que ver con salarios, que no son elementos estancos, que están totalmente determinados y que por otro lado es necesario utilizar esta agenda, como bien decía Gabriel, como un elemento ya claro de instrumento político que nos permite medir o no medir si las cosas se las estamos haciendo bien o no, ¿no? Y otro elemento claro que todos conocemos es la reducción de la inversión pública, ¿no? En áreas claves para el desarrollo y los derechos de los niños y de otros colectivos, ¿no? Estamos hablando pues salud, conciliación, temas de igualdad de género, dependencia o educación. Ahí habría mucho que decir, no me quiero extender y entiendo que ustedes conocen muy bien a qué me refiero con esta política de recortes en áreas claves del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, y que tiene que revertirse si queremos implementar esta agenda, se tiene que revertir si queremos realmente alinearnos a esta agenda, ¿no? Pues podemos pasar, yo creo que a las últimas. Sí, el anterior. Gracias, Carlos.
Solo dos elementos sobre la parte de recortes para que tengan claro cuánto se recortó desde 2009 al 2012, por ejemplo, en materia de educación. 5.000 millones. 5.000 millones según los datos oficiales del Estado y 2.700 millones en materia de prestaciones sociales, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos que estas cifras repercuten en profesores, en calidad de las aulas, en gestión de la diversidad, obviamente en libros, en una serie de elementos que el ciudadano, la ciudadana al día a día, tiene una repercusión y un impacto importante. ¿Qué es lo que nosotros mencionamos? Pásame la siguiente, por favor. Sí, la siguiente, no va a dar tiempo. Nosotros estamos proponiendo dos elementos clave que queremos vincular. Por un lado, todo lo que tiene que ver con un pacto de Estado por la infancia. No lo dice UNICEF, lo dice una serie de organizaciones en el marco de la plataforma de organizaciones de infancia, la POI. Es un pacto político que blinda los derechos de los niños y las niñas frente a cualquier coyuntura política de recorte social, que prioriza la inversión pública en infancia y que evidentemente tiene que abordar medidas de equidad, de lucha contra la desigualdad en nuestro país en materia de infancia. Nosotros proponemos la educación 03, que es un elemento muy estudiado también como instrumento para erradicar las desigualdades, pero de manera lineal, junta, coordinada, está todo lo que es la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Y en ese sentido, las propuestas que salieron en la primera mesa son las propuestas que nosotros defendemos, abordamos, con los espacios de debate que se tienen que generar, y creemos que esta legislatura es una oportunidad enorme, primordial. Ahora sí, no hay excusa, ya está, tenemos que abordarlo no solo a nivel ejecutivo. Nosotros estamos pidiendo que haya una unidad, una oficina a nivel de presidencia o vicepresidencia, sino a nivel legislativo. Es necesario pedir rendición de cuentas a nivel legislativo, así como un seguimiento no solo interministerial, sino también de los territorios y las comunidades, vertical y horizontal, que apunte a la coherencia de políticas, que muy bien señalaba Carlos también, ¿no? Entonces, para nosotros, estos dos marcos están totalmente alineados y vinculados. No podemos trabajar incidencia política y defender los derechos de los niños fuera del marco de la agenda de los ODS. Y un punto más, nos permite hacer alianza con otras organizaciones y con otros sectores y defender los derechos de otros colectivos y movimientos sociales. No me voy a extender, tengo mucho más, pero creo que ya he hablado suficiente y cuando podamos dialogar estaré encantada de poder conversar y discutir con todos y todas. Gracias.